Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús es rechazado por los suyos. El relato evangélico nos presenta una triste realidad. Aquel que vino a traer luz y salvación fue rechazado precisamente por aquellos que lo conocían desde niño, sus propios vecinos y hasta su familia. Este hecho, lejos de ser una anécdota aislada, revela profundas dinámicas de la naturaleza humana pecaminosa y del misterioso obrar divino. Al regresar a su Nazaret natal, Jesús, investido ya de la autoridad de sus milagros en Caná y en Cafarnaúm, se encontró con la incredulidad de quienes habían compartido su vida cotidiana. Su anuncio mesiánico, lejos de generar alegría y reconocimiento, suscitó dudas y desconfianza en aquellos que lo habían visto crecer. Este rechazo inicial plantea interrogantes sobre las razones que produjeron esta conducta negativa, tanto entonces como a lo largo de la historia. Comprender por qué los más cercanos a la fuente de la gracia pueden mostrarse tan negativos a su mensaje nos adentra en la complejidad de la fe y de la soberanía divina. Explorar estas razones nos permitirá profundizar en la comprensión de la misión de Jesús y en la respuesta del ser humano ante lo trascendente, ante lo divino, ante lo salvífico. Hablemos del rechazo experimentado por Jesús entre los suyos, entre su familia y vecinos. Jesús fue a Galilea y vino a Nazaret, el lugar donde había vivido desde su nacimiento. El texto dice que Nazaret era el lugar donde Jesús se había criado. Lucas 4:16 así lo afirma. Vino a Nazaret donde se había criado. Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Jesús, según el lugar donde se crió, era nazareno. Se había criado allí en Nazaret. E hizo algo que Jesús había hecho siempre, durante toda su vida, que era su costumbre. Nada más llegar a Nazaret, fue a la sinagoga. El día de reposo fue a la sinagoga para congregarse, para leer y estudiar las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Lucas 4:16. Vino a Nazaret y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Qué interesante esto, ¿verdad? Nada más llegar, Jesús fue a una sinagoga, porque era el día de reposo y lo primero que hizo en aquel día fue ir a la sinagoga. No fue a visitar a su familia, a sus amigos y conocidos, dado que era el día de reposo, fue a la sinagoga. Y hizo allí lo que siempre había hecho durante toda su vida, leer la palabra de Dios. Las buenas costumbres que se adquieren de niño se mantienen cuando después se es adulto. De ahí la importancia de educar a los niños en los caminos del Señor. La Biblia habla de ello. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y también hizo algo que había sido su costumbre durante toda su vida. No solamente ir a la sinagoga, sino ser un lector público y confeso de las Escrituras. Público, con esto queremos decir que leía ante otras personas. Y confeso queremos decir que él, al leer la Biblia, la palabra, ante personas, pues confesaba, mostraba a otros lo que él creía, lo que para él era importante. No ocultaba aquello. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
y leyó en el libro de Isaías, capítulo 61 y versículos 1 al 3, que hablaba de la venida y de la obra del Mesías. Lucas 4, 17 al 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto decía el libro de Isaías, y Jesús abrió el libro de Isaías justo por aquella parte y leyó lo que se encontraba escrito. Y nada más leerlo, nos dice Lucas 4, 20 al 21, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Con estas palabras estaba diciendo que él era el Mesías, el Cristo, de una manera obviamente eh, indirecta, pero no demasiado indirecta tampoco, sino estaba diciéndolo al decir que se había cumplido aquella escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, palabras que tenían que ver con el Mesías. Al decir que se habían cumplido en aquel momento, en aquel instante, pues estaba diciéndole que él era el Mesías. Con estas palabras y con los milagros obrados antes en Caná y en Capernaum, Jesús estaba diciendo abiertamente: yo soy el Mesías anunciado por los profetas. La primera reacción de los que oyeron hablar a Jesús fue aparentemente buena. Lucas 4, 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Marcos 6, 2. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Al principio la gente se quedó un poco admirada, asombrada, se hacían preguntas, pero pronto salió a relucir la mala actitud que había en los corazones de aquellas personas, la duda y la incredulidad que había en ellos. Lucas 4, 22. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Marcos 6, 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pronto salió a relucir la actitud de sus corazones hacia Jesús. Pero surge una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué sucedió entonces? ¿Y por qué sucede hoy este rechazo y esta conducta negativa de los cercanos, de la familia, de los vecinos? ¿Por qué sucedió entonces el rechazo a Jesús, el Mesías? ¿Y por qué sucede hoy el rechazo a los que siguen a Jesús, a los discípulos de Jesús? ¿Por qué? Por dos razones. La primera razón del rechazo familiar es puramente humana y pecaminosa. El ser humano tiene la tendencia a no valorar lo espiritual o lo relacionado con Dios. El texto dice: ningún profeta. Un profeta es alguien que tiene que ver con Dios, que está vinculado a Dios, que anuncia la palabra de Dios. Por tanto, la palabra profeta quiere decir que el que es rechazado es por su condición de cercanía a Dios y por su condición de ser un instrumento de Dios, de hablar, de transmitir la luz, la verdad de su palabra.
Tenemos la tendencia a no valorar lo espiritual, las cosas de Dios, en los propios, en los nuestros. Tenemos la tendencia a valorar los logros materiales. Si a un hijo, a un cercano le dan un premio, gana una medalla olímpica, nos sentimos orgullosos y decimos, este es mi hijo, este es mi padre, este es mi hermano, ha ganado una medalla olímpica. Sin embargo, cuando alguien destaca porque es creyente, un creyente sencillo o un creyente no tan sencillo, de gran fe, de abundante testimonio, cuando alguien destaca por las cosas de Dios, entonces el aprecio, el orgullo familiar deja de ser aprecio y orgullo para ser vergüenza, para ser rechazo. Las personas tienden a rechazar a la luz, a la fe, a la cercanía con Dios. Lucas 4:24. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Es más fácil que te acepte como creyente, como hijo de Dios, que te escuche un lejano a ti, una persona lejana a ti, que no te conoce de nada, que no tiene ningún vínculo, que tu propia familia. Tristemente, esto es una realidad que sucedió a Jesús, pero que sucede a cualquier discípulo de Jesús. La familia, por sentimientos afectivos humanos, cree en nuestras cosas terrenas. Pero llegado el momento, por los mismos sentimientos humanos, no creen en las cosas celestiales. Tal es así que por el pecado el Evangelio enfrenta, enemista y divide a la familia. Esto es algo terrible. Jesús lo dijo. Mateo 10, 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. La familia que quiere, que aprecia al hijo, aunque sea un borracho, que no se molesta porque su hijo fume marihuana o vaya a antros nocturnos no convenientes. La familia que es indiferente ante cosas negativas que puedan hacer sus cercanos, sin embargo, y de repente pasan a poner mucha atención, a preocuparse incluso, porque un miembro de la familia va a una iglesia a escuchar la Biblia, la lectura de la Biblia, la explicación de la Biblia. Y entonces, esa familia, a la que no le importa que un hijo sea borracho, o sea un mujeriego, o sea una persona nocturna, de costumbres nocturnas, o cualquier otra cosa, a la que no le importa ninguna de esas cosas, de repente, le preocupa que su hijo vaya a una iglesia, o que en su casa que lea la Biblia, o que ore, o que deje de repente de decir cosas impropias, que haga de su lenguaje algo bello o mejor, que cambie su carácter. Entonces, la familia se preocupa. Cuando su hijo era un borracho, no le preocupaba. Pero ahora que escucha o lee la Biblia, ahora está preocupada. Fíjense, qué disparate. Cuando su hijo estaba aprendiendo a ser malo, o por lo menos peor que la media de las personas, no le preocupaba. Y ahora que su hijo está aprendiendo a ser bueno, buena gente, buena persona, ahora que tiene creencias justas y buenas, ahora la familia está preocupada. Así es la gente sin Dios. Así es
la gente sin Dios. Tristemente. Jesús dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. En el momento que alguien recibe la gracia de la fe, recibe el Evangelio, se coloca como enemigo de su familia. No porque el creyente sea una persona díscola, una persona mal encarada. No, no, no. Por el solo hecho de decir, familia, yo creo en Cristo. Creo en Jesús. Voy a leer la Biblia. Me voy a comprar una Biblia o me han regalado una Biblia, voy a leerla. O voy a ir al culto. Esas cosas sencillas que en principio no le afectan a nadie, lo contrario, le benefician. A la familia le beneficia que su hijo no sea un drogadicto, que no sea un borracho, que no se gaste el salario en cosas que no debe. Eso le beneficia a la familia. Pero antes no estaba preocupada la familia por su hijo cuando tenía una mala vida. Y ahora que está cerca de Dios, la familia se preocupa. ¿Qué le ha sucedido a mi hijo? ¿Quién le ha comido el coco a mi hijo? Una secta ha atrapado a mi hijo. Es cierto que hay sectas por ahí que son dañinas, pero cuidado, el diablo se aprovecha de que hayan 4 sectas por ahí para catalogar de sectas a todos los cristianos. Entonces, una cosa que al diablo es el que le interesan las sectas. Detrás de la secta está el diablo, porque es la forma de que la gente ignorante generalice. Es verdad que hay sectas, es verdad que hay estafadores, pero eso no quiere decir que yo no vaya a dejar de comer, ni que no vaya a comprarme unos pantalones, porque no, porque hay una tienda que le estafaron a uno y compró unos pantalones y no eran de... Y por eso, porque hay una tienda que estafan con los pantalones, yo ya no me voy a comprar ningún pantalón en la vida. Porque un hombre vendió una comida pasada de fecha, yo ya no voy a comprar comida en la vida. No tenemos que generalizar, no hay que generalizar. Es cierto que hay gente que hace el mal y se aprovecha de las cosas, pero es al diablo a quien le interesa generalizar. Es al diablo. Y es al falso cristianismo, curiosamente, al que los mismos que siguen el falso cristianismo no cuestionan. Es al falso cristianismo también al que le interesa cuestionar al verdadero cristianismo, a aquellos que creen en Cristo y solo en Cristo. Porque esta es la píldora que el mundo no se quiere tragar, que un creyente hable solo de Cristo. El creyente habla solo de Cristo porque solo Cristo es el Salvador. Punto. No hay más de qué hablar. Solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, el nombre de Cristo. Solo hay un camino, verdad y vida que conduce al Padre, Jesucristo. Por eso los creyentes de verdad solo hablan de Cristo. Y hay gente que esto lo ven como algo negativo. No, es que ustedes solo hablan de Cristo. ¿Y de quién vamos a hablar? ¿De quién vamos a hablar? Si solo Cristo es el Salvador. ¿De quién vamos a hablar? ¿De quién? Solo el que cree en Cristo tiene vida eterna. Solo, dice la Biblia. El que no cree en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si la Biblia dice esto, ¿en quién vamos a creer sino en Cristo? ¿Cómo podemos creer en otro que no sea Cristo? Pues bien, esto le parece raro a mucha gente. Le parece raro. A la gente le parece normal que una persona crea en 400.000 objetos de fe y de culto. Hay gente que para todo tiene una referencia de fe. Yo creo en este, en aquel, en el otro, en el otro. Este me cuida de esto, este me lo cuida de lo otro. Tiene un santo para cada día del año, un protector para cada día del año, para cada asunto de la vida. Y eso es lo que le gusta a la gente. Pero eso no está en la Biblia. Eso no tiene nada que ver con Dios. Eso es el engaño más grande que el diablo ha hecho con la gente.
La Biblia dice que solamente hay un camino, un solo camino. Y el mismo y solo camino, que es Cristo, lleva a Dios. Y el mismo y solo camino es el camino por el que Dios nos concede todas las cosas. Jesús dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. No hay que pedir nada a través de San Perencejo, San el otro. ¿Dónde está esto en la Biblia, en la palabra de Dios? ¿Dónde está esto en la Biblia? Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo Dios Padre nos concede todas las cosas. Solo en Cristo. Y esto nos gusta, curiosamente. Algo tan sencillo y tan claro y tan poderoso, nos gusta. La gente prefiere seguir el camino complicado de la mentira, del engaño. Prefiere eso. Prefiere. El hombre prefiere confiar en el hombre, en lo que dicen los hombres. Yo prefiero confiar en lo que dice Dios, en lo que dice Dios por su palabra, la Biblia. Y hay quienes prefieren confiar en lo que dice el hombre. Por tanto, este es el problema. Pero la Biblia dice, Miqueas 7:5 al 6, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Maldito el hombre que confía en el hombre, añade la Biblia. Yo confío en la palabra de Dios. ¿En quién confías tú? ¿En quién confías? ¿En quién confías? Las cuestiones eternas, trascendentes, ¿prefieres confiar en el hombre o en Dios? Y los cercanos, siguiendo esta pauta de conducta humana, esta actitud negativa, pues rechazan a alguien por estar cerca de Dios, por tener fe en Cristo. Los cercanos, nuestros cercanos, pretenden más de nosotros, los creyentes, que de otros que no son creyentes. Y nos exigen más a nosotros. A los creyentes nos exigen perfección y esperan el fallo. Si en algún momento, por haberle dicho que somos cristianos, después nos equivocamos, nos dicen, ¿tú no dices que eres cristiano? ¿Tú no dices que eres cristiano? Están buscando el fallo en nosotros. Nos rechazan previamente, pero después, si nos mantenemos en la fe, buscan el fallo en nosotros. A otros que no creen, no les buscan el fallo. Aceptan todo lo que son y hacen, les da igual en el fondo. Pero cuando nos rechazan, después de rechazarnos, cuales fariseos se ponen a buscar el fallo en nosotros. Lucas 4, 22 al 23. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaúm, haz también aquí en tu tierra. Jesús les está diciendo a los cercanos suyos, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. En otras palabras, resuelve la vida de los tuyos. No dejes ni un enfermo, ni un necesitado, arréglalo todo. Si eres luz, enciende la luz en todos los corazones. Si eres vida, da vida a todas las personas. Si eres salud, da salud a todas las personas. Pero las cosas no funcionan así. El incrédulo quiere ver para creer. Quiere ver para creer. Necesita ver para creer. La incredulidad es así.
a distinción de la fe, que la fe confía primero y entiende o no entiende después, pero la fe confía primero. Marcos 6, 4 al 6. Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es triste para los creyentes. Era triste para Jesús ver a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, rechazarle, despreciarle. Y es triste para cualquier creyente contemplar cómo nuestros cercanos no solo no creen, sino que a veces profesamente se hacen más lejanos a Dios que antes. Al principio, ni los hermanos en la carne de Jesús creyeron en él. Juan 7, 2 al 5. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Por tanto, esta es la primera razón del rechazo de la familia, de los cercanos, una razón puramente humana y pecaminosa. Es decir, es una razón que tiene que ver con la condición del ser humano. La razón por que se rechaza a la luz, la fe, la verdad, la palabra, tiene que ver en primer lugar con el pecado. El pecado del ser humano lleva a esto. Y la segunda razón del rechazo familiar tiene que ver con la voluntad soberana de Dios. Jesús dijo a los de la sinagoga que el Dios soberano da sus dones a quien quiere. Lucas 4, 25 al 27. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años, y hubo hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno fue limpiado, sino Naamán el sirio. La segunda razón, por tanto, tiene que ver con la soberanía de Dios. La primera con el pecado, la segunda con la soberanía de Dios. Dios da sus dones de gracia según su santa, eterna y justa voluntad. Y esta soberana voluntad de Dios no siempre es entendida por nosotros, los seres humanos. Es una verdad, la de la soberanía de Dios, una verdad confirmada en la Biblia por todas partes. Romanos 9, 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los hijos según la promesa son contados como descendientes. Romanos 9, 10 al 13. Y cuando Rebeca concibió de Isaac, no habían aún nacido, ni hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La soberanía de Dios tiene que ver con el plan eterno de Dios. Dios tiene un propósito eterno de salvación, según el cual serán salvos aquellos que Él quiere que sean salvos. Si Él quiere que sean salvos personas de nuestra familia, serán salvas esas personas de nuestra familia. Y si quiere que sean salvas otras personas que no son de nuestra familia, pues serán salvas esas personas que no son de nuestra familia. Todos los que Dios quiere que sean salvos, lo serán. Y todos los que Dios no ha decidido eternamente que sean salvos, pues no lo serán. Y esta soberanía de Dios debe ser bien entendida. Debe ser bien entendida para tener una actitud de fe, de
actitud sana en cuanto al comportamiento frente a las cosas que pasan, que suceden, porque la soberanía de Dios mal entendida es rechazada aún por muchos cristianos. Fíjense que en Romanos 9, 14, 16 se nos dice que Pablo dijo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? La soberanía de Dios mal entendida hace creer a algunas personas que Dios es injusto. Y Pablo responde, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La soberanía de Dios despierta recelos, despierta sentimientos negativos hacia Dios. Decir que se salva quien Dios quiere, pues no gusta mucho a la gente. Sinceramente, no gusta mucho. La gente prefiere oír otras cosas, como que se salva quien quiere salvarse de sí mismo, quien se esfuerza por salvarse de sí mismo y quiere salvarse de sí mismo, este se salva. Esto es lo que quiere la gente, mucha gente quiere oír. Pero el verdadero creyente no quiere oír ni una cosa suya ni una cosa de otro. Un verdadero creyente lo que quiere oír es lo que Dios tenga que decir. A un verdadero creyente no le interesan las opiniones, ni la propia ni la ajena. A un verdadero creyente lo que le importa es lo que Dios diga. Lo que Dios diga sobre la fe, sobre la salvación. A eso eh, es lo que le importa a una persona que es de verdad creyente. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este texto rechaza esa doctrina que acabamos de mencionar, en la que la salvación es egocéntrica, está centrada en el hombre. Esta doctrina de egocentrismo redentor no tiene que ver nada con el plan divino. Dios salva a quien quiere y viene a la vida de quien quiere en el momento que Él decide hacerlo. Y la soberanía de Dios determina que muchos de los nuestros sean salvos, muchos de los nuestros sean salvos, y otros no. Y según esa soberanía, muchos de los nuestros serán salvos y otros no. Como también determina que muchos de los que no son nuestros sean salvos y muchos no lo sean, y así sucederá también. La soberanía de Dios determina el fin último de las cosas. Pero, repito, la soberanía de Dios no gusta. Lucas 4, 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Rechazaron a Jesús en cuanto les habló de la soberanía de Dios, en cuanto les habló de que sucede lo que Dios quiere que suceda, que Dios no estaba ajeno de lo que estaba pasando, que Dios no estaba siendo víctima de la gente, de las personas, de la voluntad caprichosa de las personas, que Jesús, el Mesías, estaba siendo rechazado por los suyos, porque el pobrecito pues no tenía carisma, porque no le habían querido amar o tener afecto, era una especie de víctima. Jesús lo que viene a decirles es que, bueno, lo que estaba sucediendo era lo que estaba escrito, lo que estaba profetizado, que era el plan de Dios, y que ese plan debía de llevarse a cabo hasta el final. Y estas palabras, repito, no gustaron a la audiencia. Estimados hermanos y amigos, hemos estudiado Jesús es rechazado por los suyos. El rechazo experimentado por Jesús entre los suyos, entre su familia y vecinos, se dio en Nazaret de Galilea, donde había residido Jesús desde su nacimiento y se había criado, donde vivía su familia, amigos y cercanos. Allí se produjo el rechazo de los cercanos, de los próximos
a Jesús. Cuando Jesús fue a llevarles la salvación, le rechazaron. Allí en Nazaret, Jesús anunció que era el Mesías profetizado, obrando milagros en Caná, en Capernaum, no solo hablando, no solo diciendo que era el Mesías, sino avalando con sus hechos portentosos lo que decía con su boca. Pero algunos de los más cercanos a él le rechazaron con incredulidad. Otros no, otros le siguieron. No todos los cercanos nos van a rechazar por ser creyentes y van a rechazar al Señor. Pero algunos de los cercanos lo hacen, lo harán, como hicieron con Jesús, con nosotros. Y nos preguntamos por qué sucedió y sucede esto. ¿Por qué sucedió y sucede este rechazo y conducta negativa? Y dijimos que por dos razones. La primera razón está en el pecado, en la tendencia pecaminosa del ser humano a no valorar lo espiritual, a no valorar las cosas de Dios, las cosas de la fe. Que esas personas sean nuestros amantes, seres queridos, cuando tenemos logros terrenos, pues no es extraño. Pero que pasen a ser enemigos cuando les hablemos de Dios, pues es algo tristemente que ocurre con bastante frecuencia. Por tanto, la primera razón del rechazo es el pecado. Y la segunda razón está en la voluntad soberana de Dios. Se salva quien Dios quiere, en el momento que Dios quiere y de la forma en que Dios quiere. La voluntad de Dios se hace siempre. Cuando nuestra familia recibe la fe, lo que sucede es voluntad de Dios. Y cuando nuestra familia rechaza la fe, lo que sucede es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre se hace. Seamos fieles, compartiendo la fe en el Señor Jesucristo. Seamos fieles. Empezando por los cercanos, porque este es el propósito de Dios. Que comencemos a extender la fe, empezando por los cercanos, y vayamos ampliando el círculo a otros. Y hagámoslo aunque rechacen. Si rechazan, bueno, pues hemos cumplido con nuestro deber delante de Dios de compartir la fe. Seamos fieles compartiendo la fe. Nuestra es la siembra y de Dios es el crecimiento y el fruto. Que el Señor nos ayude siempre a creer en su palabra y a serle fieles. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a creerla y a vivirla. Aunque tu palabra en algunos momentos contenga cosas que sean difíciles de entender a la mente humana, que prefiere creer en los dichos de los hombres, en las creencias de los hombres, ayúdanos, Señor, a creer en tu palabra, que tu palabra es verdad, la única verdad, y a creerla, a vivirla y a proclamarla. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque nos cuidas, nos proteges, porque nos sanas, porque provees para nuestras necesidades, porque estás con nosotros, a nuestro lado, en todo tiempo y circunstancia. Gracias, Señor. En ti esperamos en todas las cosas que tenemos por delante. Bendito seas, Señor. Gloria a tu nombre. Te damos las gracias por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.